Bueno, y aquí estamos de nuevo con nuestros invitados. Antes de preguntarle, porque me muero de curiosidad, pero lo quería dejar para el final sobre su regimiento, cuando lo llamaron. Mi pregunta concreta era esto: ¿qué hubiera pasado si Chile no los ayudaba? Porque era nuestra creencia, la culpa la tuvo Chile que los ayudó. Claro. Bueno, volviendo a la historia, comparemos. Estuvimos hablando recién de Argentina, cómo era su estructura, cómo eran las Fuerzas Armadas, y un país como Inglaterra, todo su desarrollo armamentístico. Pueden contarlo a los que vivieron qué era lo que se utilizaba en Argentina. Estamos hablando de aviones, portaaviones salidos de la Segunda Guerra Mundial, contra tecnología de última generación, con personas preparadas, en donde incluso sin la ayuda de Chile contaban con portaaviones a muy pocos kilómetros de las islas. Incluso hay relatos de que tardaban el doble en llegar los aviones argentinos a la isla de lo que tardaban los ingleses. Entonces, o sea que es un mito, que la culpa la tuvieron los chilenos. Hay que recordar que nosotros habíamos tenido un conflicto limítrofe con Chile, sí. Poco tiempo antes, claro. En el 79, sí. Que tenía que ver con la isla, sí. Y también tenía que ver con las islas Georgia. No, con Víctor Lennon y... Que tiene que ver con el canal de Beagle. Ahí. Y después también con podríamos decir, límite entre Argentina, fronterizo de cordillera. O sea, sí, que fue la intervención del cardenal Zamora. Exacto. Claro. Entonces, hay un conflicto con Chile que tiene que ver con la cuestión limítrofe anterior. Entonces se encadena también esto con lo que es la colaboración de Chile hacia Inglaterra, toda una relación, digamos. Y Chile le debía ese favor a Inglaterra porque laudó a favor de Chile. Inglaterra fue el árbitro de ese diferendo. Ese diferendo, efectivamente. Todo una mezcla, ¿no? Las alianzas. Sí. Bueno, cuéntenos, quiero que me cuenten desde que los sortearon, porque hay gente de la edad de Georgina que no sabe, no se imagina que antes se sorteaban para el servicio militar, que los chicos nunca habían tomado que había nada, servicio militar. Que había servicio militar. Bueno, sí, yo tenía número de terminaba mi libreta de mi documento de nación de identidad número 916 y por número de sorteo me tocó el 921. Eso me mandó directamente a Marina. A Marina. Sí, era el peor, los Marina eran era los peores. del 900 para arriba, ¿no? Marina. Y era el destino más denso porque eran 14 meses sí o sí. Sí. No había primera baja. No había primera baja, segunda baja no. Ahí cumplíamos 14 meses y recién volvíamos. A mí, bueno, fuimos juntos, el 3 de agosto nos incorporaron del 81. Tuvimos 2 meses en Campo Sarmiento haciendo instrucción. Donde, bueno, manejamos un fusil una vez o dos y después era todo orden cerrado, digamos, desfile, bailes, baile en el sentido en el sentido del otro baile. Del otro baile, de cuerpo a tierra, salto relano, toda esta historia, ¿no? Después, a mí me dan como destino el crucero Belgrano y, bueno, estuve en el crucero desde los primeros días de abril hasta su hundimiento. Yo estaba en una de las torres de popa, de artillería, donde había 3 cañones de 6 pulgadas. El barco, como dijeron, en la Segunda Guerra Mundial, había escapado herido de Pearl Harbor y lo había comprado Perón, creo que en el 55 o por ahí. Se llamó 17 de octubre y después, con la caída del peronismo, pasa a llamarse General Belgrano. ¿Cómo se repiten las historias, los cambios de nombre? Sí. Bueno, en mi puesto de combate, digamos, teníamos que, para poder tirar 10 tiros por minuto o 3, o sí, creo que hacíamos 3 cargas, 10 tiros por minuto, teníamos que hacer una escalera humana de 14 personas, subiendo unas vainas de 1 metro de alto, que eran todo pólvora, y la bala propiamente dicho, que habrá medido 45 centímetros, y todo manual, no había nada, ni siquiera automatizado, ni siquiera con cadenas. Nosotros salimos a navegar después del 2 de abril porque el barco estaba en muy malas condiciones, tuvieron que acomodar parte de mecánica, parte de infraestructuras. Sí, la parte de coraza no la tenía más el barco, porque debajo de la línea de flotación
los acorazados y los cruceros tenían una barra de acero que hacía difícil que penetrara tan fácil, para que no penetrara tan fácilmente un torpedo, también un torpedo convencional de aquella época. Sí. Claro. Pero bueno, tenía muy poquito de coraza y salimos a navegar después de cargar municiones como para Para una guerra. para una guerra de largo alcance. ¿Vos te imaginabas? Ustedes fueron después del 2 de abril. Nosotros fuimos el 2 de abril cuando ya la flota británica venía. Ay, qué... Porque ellos no tenían salida, ya no estaban. Nosotros no sabíamos a dónde íbamos. Eso sí, navegábamos sin saber a dónde íbamos. Después, en las radio pasillos, como se dice, podíamos saber que estábamos navegando al sur de las Islas de los Estados y Malvinas. Entonces comentaban que podíamos esperar la salida de algún buque chileno averiado inglés hacia Chile. Y había contraórdenes y órdenes todo permanentemente. Por ahí navegamos hacia el norte, por ahí hacia el oeste, por ahí hacia el este. Otra de las Qué desorientación. Otra de las órdenes que tuvo fue llevarlo a Puerto Argentino, porque como no habían llevado desde el continente los cañones de 105 milímetros que tenían un alcance de 20 kilómetros, pensaban poner el crucero y disparar con todas las torres del crucero para que no se acercaran los buques ingleses. Pero después era un blanco fijo muy grande. Para cualquiera, dos aviones tiran 2 misiles y estábamos mal. Entonces desecharon esa idea, hablando de un movimiento de pinzas, por el sur el crucero y 2 o 3 destructores, por el norte el portaaviones con la aviación y otros 2 o 3 destructores. 10 aviones contra una flota de 60, 70 o 100, era una locura, no cabía ninguna ¿Es verdad cabeza. que había tanta desinteligencia entre la marina, la aviación? Cada uno hizo su Total, guerra. total. Cada uno hizo su guerra. Y bueno, nosotros estábamos al sur y habíamos salido de las 200 millas marinas cuando nos atacaron y nos hundieron el 2 de mayo a las 4 de la tarde. ¿Vos recordás al chico de Pacinato? No, yo no lo conocí. No lo conocí. Porque primero éramos 1077 y él era cuadro, digamos, estaba empezando la carrera militar y creo que era electricista, maquinista o algo de eso, porque él era técnico. Y entonces estaba lejos de donde él estaba en proa y yo estaba en popa. Claro, sí, era mucha gente también. No lo conocía. Sí conocía al otro chico de Armstrong que murió, ese sí, porque además era colimba como nosotros. Chiaretti. ¿Y cómo lograste salvarte? Nosotros nos levantamos a tomar guardia justo a las 4 de la tarde porque tratábamos de dormir como podíamos. Se tocaba un combate en cualquier momento, entonces estábamos vestidos y con el salvavidas en el hombro, siempre. Qué situación de estrés. Sí. O sea, vos fíjate lo que vos decís de los soldados ingleses, que decís que iban 8 horas y volvían, a ustedes que estaban con el estrés permanente, aparte de Bueno, la dormíamos desorientación. vestidos. Peor en la isla, le tiraban toda la noche para que no descansaran un minuto. Ellos tiraban al aire a cualquier lado para hacer ruido y que no durmieran. Entonces, los nervios de esos chicos eran... Ay, ¿a vos dónde te tocó? Yo estuve en el portaaviones el 25 de mayo, que era en cierta forma el buque insignia de la Armada, ¿no? De ahí salía todas las órdenes de que es lo que hacía la flota de mar en ese entonces, ¿no? Y yo salimos a navegar, por lo general la flota de mar salía 5 veces al año. Dentro del servicio militar salíamos a navegar en 10, 15 días aproximadamente. Lo raro de esta vez es que habíamos vuelto hacía muy poquito de la navegación, hacía 15, 20 días, y el 28 de marzo me hicieron preparar todo para volver al mar, a navegar. Y bueno, ahí fue un poco el desconcierto, pero bueno, tampoco nos pusimos a pensar mucho, con 18 años estábamos ahí. Sí. Tenían otras cosas en la Claro, cabeza. y ahí salimos a navegar. Apenas algunos pudimos informar a la familia, porque por lo general cuando veníamos de una navegación, un franco te daban, una pequeña licencia te daban y volvíamos a casa. Eso no sucedió y al poco tiempo salimos a navegar de nuevo, así que muy pocas fueron los que pudimos avisar a la familia que salimos a navegar de nuevo. Y bueno, y estando en alta mar, salimos a navegar el 28 y el 2 de abril fue cuando nos informan por medio de altoparlante el primer comunicado de Estado Mayor Conjunto que habíamos tomado las Islas Malvinas. Eso fue todo lo que supimos. Bueno, en cierta forma mucha alegría, fue muy eufórico.
sin saber después lo que se iba a volar. Claro, sí, ¿no? Teníamos un estado de inconsciencia como total. Pueblo total. Y más siendo joven. En el buque de 18 años. En el buque de Caballero había 2.000 personas arriba, un buque muy, muy grande. Y bueno, y esto fue un poco el tema de entrada cuando toma Malvinas, ¿no? Decir, bueno, bárbaro, vamos para adelante, ¿no? Pero después se empezó a complicar. Porque como decías vos, que van a venir y no vienen, y si vienen, y si vinieron. Y no estaban dispuestos a perderla, ese es el tema, no estaban dispuestos ni a negociar. No, pero también hay que pensar esto, Margaret Thatcher estaba en una situación política muy complicada. Margaret Thatcher estaba viviendo un proceso de recesión, cierres de áreas tradicionales de trabajo, como toda la parte minera, tenía mucha oposición, y a ella también le era útil enarbolar una causa colectiva. Y eso fueron las islas fueron una causa colectiva para la política de Margaret Thatcher. Hasta había achicado el presupuesto militar, le querían achicar el presupuesto militar. Hasta qué punto que Perú fue uno de los países que quiso intervenir como mediador, y había empezado a intervenir con algunos logros muy pequeños, y fue entonces cuando Inglaterra dijo no, esto no nos conviene, y hunden al Belgrano. Con el hundimiento del Belgrano ahí se rompe todo tipo de negociación, y bueno, y después sucedió todo lo que sucedió. Exacto. Discúlpame, yo te pregunté y después te corté. Te cambié de tema, de cómo te salvaste. Bueno, te contaba que nos habíamos levantado a tomar guardia. La guardia en ese momento me tocaba en una torre de proa. Cuando llegamos me dicen, puede haber un ataque aéreo, dice vayan a su puesto de combate. Cruzamos todo el barco, fuimos hasta la torre, y como teníamos que esperar 5 minutos nos metimos en un hangar para no quedar en la cubierta principal porque el viento, el frío ahí era permanente. Y estábamos sentados sobre unos rieles ahí esperando que pasaran esos 5 o 10 minutos, y fueron las 2 explosiones una detrás de otra, y el barco enseguida comenzó a escorarse. Iba navegando y no muy fuerte, pero como se clavó y hizo así. Se escoró enseguida, y bueno, salimos como rapidísimo de abajo. La gente de control de avería empezaba a ver qué podía hacer, si se salvaba o no, pero ya el humo y la inclinación del barco indicaba que no había. Entonces tiramos las balsas enseguida, las balsas se tiran y cuando caen al agua y uno las sostiene de una soga, se abre y se infla automáticamente. Entonces cuando tuvimos que esperar que dieran la orden de abandono, y cuando dieron la orden de abandono empezamos a saltar sobre el techo de la balsa los que podíamos, por lo menos en la parte de atrás, donde estábamos nosotros, nos íbamos tirando ahí para no mojarnos, porque que se mojaba, sí, se complicaba mucho si no era rescatado enseguida. Tardamos como media hora en salir de la zona del barco, porque el agua nos traía contra el barco. Claro. Y no había con qué remar, los remos que tenían eran dos paletitas de ping-pong, pero eran simbólicos porque en alta mar, un gomón de eso no lo podés remar ni con nada, imposible. Y además con la presión que te debe llevar hacia abajo. No lo hizo. ¿No? No hizo succión. La verdad que fue noble, re noble, eso es lo que siempre se agradece. De muchos metros. Bueno, en ese momento todavía no. Estaba medianamente calmo. Nos fuimos agarrando entre las balsas, y pudimos hacer un racimo importante para no perdernos. Pero a la noche sí se vino la tormenta y el viento. Entonces una balsa estaba tapada por la ola y la otra allá arriba, y se nos complicó. Entonces tuvimos que soltarnos. Y ya nos hundieron a las 4, se terminó todo. El crucero desapareció antes de las 5 de la tarde, y a la noche ya nos empezaron las tareas de rescate, porque los 2 barcos que venían al lado nuestro, uno recibió un impacto pero no explotó el torpedo, y entonces los 2 se pegaron la vuelta escapándose, ¿no? Porque tampoco tenían defensa submarina, y empezó el rescate a la noche. Nosotros la pasamos, tiramos un par de bengalas, no pasó nada, no nos rescataron, nos entró bastante agua en la balsa, así que le sacamos
Con lo que tenía. con lo que teníamos y cómo podíamos, porque si abríamos mucho nos entraba más de lo que sacábamos. Ay, Entonces de la cintura, donde estábamos sentados, de la cintura para abajo estábamos mojados. Además, qué soledad deben haber sentido en ese momento en el medio del mar. El día lunes también siguió el tiempo malo, muy malo. Lo único que se sentía era el ruido de motores de aviones, pero no podíamos abrir para que no nos volviera a entrar agua. Y se pasó la tarde y ya cuando llegó la noche empezó la desazón. El lunes a la noche la desazón y el cansancio, porque Ya eran 2 días. sí, 24, más de 24 horas, recién ahí podíamos ingerir algo. En la balsa teníamos para cada persona una botella de agua, calculo que no llegaba a 1 litro, 2 chicles Adams, no sé si ustedes Sí, mayores se acuerdan, los obvio. amarillos, esos Sí. en cajita, 2 azúcar en cubitos, Sí. también son los que tenemos la edad nuestra, que del café en esa época Sí. venían con cubitos de azúcar, y cáscaras de fruta brillantada, era todo lo que había ahí adentro. Nos teníamos que mantener despiertos porque al hacer mucho frío corríamos el riesgo de que Claro, dormirse y no hipotermia. despertarse. Entonces rezábamos, cantábamos, nos pegábamos para mantenernos despiertos. Y bueno, pasó la noche del lunes y el martes a la mañana ya amaneció más calmo el mar. Pudimos abrir un poquito y ver el cielo. Y bueno, un avión nos reconoció y a mediodía, es decir, del martes nos rescató el Bahía Paraíso. Tuvimos la suerte de que éramos muchos, de que éramos 18, habían quedado de 22 que salimos, 18, porque 4 se pasaron a una balsa que había menos, de sobrevivir. Las balsas que tenían 4 o 5 personas encontraban cadáveres, porque los cuerpos, el frío. Claro. Bueno, en mi caso yo pensé que estaba bien y cuando me soltaron, porque atrás mío venía un muchacho que estaba con la cadera quebrada, no me sostuvieron las piernas y tuve un entorsis de tobillo que me obligó a enyesarme. Así que me tuve que comer un mes de yeso. Estuvimos hasta el día sábado en alta mar. El sábado a la noche entramos en Ushuaia y el domingo nos llevaron a Puerto Belgrano. Como estuve enyesado no me pude venir, así que me quedé en donde había hecho instrucción con un chico de Salta, uno de Jujuy y yo. Calculo un galpón con 2.500 camas, cuchetas, así, para 3 personas solas. Yo hablaba poco y los chicos del norte menos que yo, entonces era estar con nadie. Qué Terrible. raro. Bueno, logramos que nos dieran un permiso para poder salir y bueno, se hizo cargo un oficial y nos dejaron salir. Bueno, después ya volvimos a Cañada, a Agustinza, una semana y después a terminar el servicio en Zárate. ¿Cómo vivieron el día de que se enteraron de la rendición, de que había terminado la guerra? Nosotros volvimos a puerto antes de la rendición, porque como no sé si lo comenté, pero bueno, cuando hunden al Belgrano se termina un poco la operación que había armado la Armada y después cada buque empezó a hacer un poco el retiro, de la retirada de la zona de guerra y nosotros volvimos antes del 14 de junio. Pero en lo personal era algo que ya se veía venir, ya no había mucha chance, como que fue algo previsible, ¿no? Pero es más, no veíamos la hora que pasara porque, bueno, si no la masacre hubiese sido mucho más grande. Fue alivio. Un alivio. Sí, alivio sí, para- me imagino nosotros, que yo estaba en la radio de Zárate y se llegaba todas las noticias y nosotros después se la pasábamos al comandante de la base y era de alivio. Para mí, porque Nosotros para mí cuando más hunden allá el de que Belgrano a nivel la de- tristeza de perder, pero era alivio por los Sí, chicos. sí, que- terminar Eran y... conscientes, Sí, digamos, de de la que- realidad. Cuando hunden el Belgrano, bueno, para el novelo personal, para mí fue una desesperación terrible, porque dijimos, bueno, acá Sí, desaparecemos sí. todos del Sí, mar, gracias ¿no? a Dios que después se rindieron, porque Después, hubiera claro, sido exactamente. mucho peor. Sí, en medio tenemos la visita del Papa. Claro, Sí, sí. exactamente. Exacto. Juan sí. Pablo. No me acordaba. Sí, viene Juan Pablo, está Después en Luján y después del hace hundimiento nada del con- crucero fue. Exacto. Bueno, yo creo que por eso un poco como para ir cerrando, la importancia no es decir, bueno, hacemos un acto y rendimos un homenaje, porque el homenaje sirve
como una gratificación, un reconocimiento para ustedes, para la familia, pero creo que es la gran responsabilidad el que no vuelva a pasar, el que los que no hayan vivido eso sepan que nunca va a ser un buen nunca vamos a tener un buen resultado cuando se va a las armas, porque no es nuestra característica, aunque lo fuera, nunca el resultado va a ser bueno. Yo creo que en eso, por más que todos los años se hagan las charlas, por más que todos los años se haga se ponga una plaquita, se lleve un ramo de flores, creo que nunca es poco, ¿no es cierto? No sé si quieren agregar algo más. No sé yo, es difícil, digo, por el respeto a las personas que vivieron esas situaciones, y creo que es complicado, porque todos amamos a nuestro país, todos queremos que nuestro país esté fantástico, todos queremos que nunca haya alguien que no sea nuestro conciudadano que se le ocurra ocupar parte de la porción del territorio argentino, pero también sabemos que tiene que haber otras salidas para los conflictos, como vos bien decís, el diálogo, la posibilidad de limar las diferencias y encontrar los puntos que nos unen, ya sea con nuestros países vecinos, ya sea con toda la gente del mundo. Uno apela siempre al hecho de que la paz es tal vez el capital más importante, porque de cualquier conflicto armado nadie sale indemne. Sí, y hoy por hoy es como, o sea, los muchachos lo plantearon bien, puede existir apoyo psicológico, puede haber apoyo médico, pero nadie devuelve eso, nadie devuelve esos días, y nadie devuelve nadie puede volver a días anteriores a ese proceso. A mí también me gustaría rescatar una frase que escuché, que debido a la edad que tenían, yo iba a decir lo mismo. Muchos aprendieron primero a sobrevivir antes que vivir. Salían de la escuela, recién se estaban insertando en la sociedad, fueron llevados por 74 días a una guerra que después los marcó para siempre. Después los que quedaron, se olvidan, encima, ¿sí? Los que quedaron. Porque vos pensás en este momento que gracias a Dios uno hace 1000 críticas a los gobiernos, todos criticamos 1000 cosas. Pero vos fíjate, yo estaba escuchando en estos días, una institución saca becas para los universitarios, de la municipalidad anunciaban becas para los universitarios, de 2 o 3 lugares, la Cooperativa Independencia, el otro día los de Rotary. O sea, fíjate vos, hoy en día cómo se busca amparar a los chicos de 18 años, y vos pensás, llevarlos a esa guerra, o sea, qué diferencia, o sea, creo que gracias a Dios en eso hemos crecido, pero la importancia de... Los gobiernos militares utilizaron a conscriptos también en procesos de represión. Totalmente. O sea, la utilización de parte de la población, de una población joven, fue despiadada en ese proceso. Sí. No solo la guerra de Malvinas, sino también otras situaciones donde no podían, y los que tenían la valentía, tal vez el coraje, muchos lo pagaron muy caro, lo pagaron con su vida. El hecho de decir no a determinadas órdenes significó la muerte. Gente, les agradezco muchísimo que hayan venido, la verdad que me gustó mucho su testimonio, nunca había escuchado de una persona tan cercana una narración así. Uno lo había leído, lo había visto en la tele, pero nunca había tenido la oportunidad de que alguien me lo cuente como una experiencia propia. Así que bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco a ustedes que hayan venido también. Así que bueno, espero que les haya gustado todo lo que estuvimos charlando, y bueno, será hasta un próximo jueves, hasta una nueva entrega de La Brújula.